El día de hoy se va a presentar el doctor Jesús Carlos Briones Garduño, que viene del Hospital General, y nos va a presentar el morbilidad materna extrema, NIR Mix. ¿Sí? El doctor es egresado de esta escuela y es jefe de ginecología. No, soy actualmente director de diagnóstico y tratamiento y de medicina aguda del hospital. El doctor. Y como les decíamos, es egresado de aquí de esta escuela, el cual nos sentimos orgullosos. Hace algunos años. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar la plática, muchachos, para que pongan atención. Bueno, pues primero que nada, gracias a ustedes por venir aquí a escuchar esta plática que he preparado para ustedes. Quisiera hacer un pequeño preámbulo. El Hospital General de México cumple el año que entra 115 años. Es un hospital que se fundó en 1905, lo inauguró el entonces presidente Porfirio Díaz, y bueno, particularmente para la escuela, para el Politécnico, siempre ha sido el hospital escuela. De hecho, debo decirles que la mayor matrícula de alumnos, más que de la UNAM, es precisamente del Politécnico. O sea, el número de internos, de residentes que están en el hospital es importante. Por primera vez en 114 años que tiene historia el hospital, la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño, que es una radióloga intervencionista, es la primera mujer directora. Entonces también es un acontecimiento importante porque pues esto habla de que los tiempos han cambiado. Esta es una panorámica de lo que era el hospital cuando se inauguró, y este es uno de los edificios actuales, que es la torre quirúrgica, que es de los más actuales. Entonces, ustedes seguramente han pasado o pasarán por el Hospital General, porque la mayoría de los alumnos pasamos ahí, y es un orgullo. Recientemente, vean la fachada del hospital en los años 60, antes de que tiraran esta construcción de principio del siglo pasado, hicieran la nueva estructura. Una idea de la doctora es que la calle de atrás, el hospital ocupa toda una manzana. Es una superficie muy grande. La calle de atrás, que es Doctor Jiménez, está adornada con unos murales. Se hizo un concurso y este es uno de esos murales. Se llama El Galopeo del Corazón. El autor es Óscar Montalvo el Tecuán. Y son pinturas bonitas que le dieron una nueva imagen al hospital, que cuando vayan por la colonia y pasen atrás del hospital, los van a ver. Bueno, el tema de esta mañana es precisamente la paciente obstétrica en estado crítico. Es un concepto de 1991 de un autor que van a ver, y le llamó Near Miss en inglés, y traducido quiere decir la morbilidad materna extrema. Son pacientes que se embarazan porque están en edad fértil, y ahora el espectro del embarazo es muy amplio. Tenemos niñas de 9 años embarazadas y tenemos mujeres de 54 años de los programas de fertilidad in vitro embarazadas. Entonces el espectro es muy amplio. Tenemos mujeres jóvenes y sanas que se embarazan, o mujeres añosas y enfermas que también se embarazan, y eso hace que tengan una morbilidad que las pone en riesgo de morirse, y este es el concepto de morbilidad materna extrema que sirve en los hospitales para detectar a estas pacientes, tratarlas en forma intensiva y evitar en la medida de lo posible que puedan morirse. Quisiera iniciar con esta reflexión, precisamente que está en la revista de la escuela, en Acta Médica, publicada en el año 93, por un servidor, el doctor Zamora, que en paz descanse, y el doctor González Torres. Y es una reflexión que hicimos sobre el tema del nacimiento, y decimos que el nacimiento es un acontecimiento biológico y social que entraña responsabilidad no solo de la pareja protagonista, sino de la sociedad a la que pertenecemos. Ahora que está muy de moda esta morbilidad materna extrema y la muerte materna, que en nuestro país es un problema de salud pública. La muerte materna se expresa
en tasas de muertes por 100,000 nacidos vivos y se expresa precisamente en tasas para poder entender y compararnos con otros hospitales, con otros países y saber cómo andamos. Los países que están peor que nosotros, como es Sudáfrica, Asia, países con mucho más problemas como Latinoamérica, tienen tasas muy altas. Sudáfrica tiene un alta de arriba de 400 por 100,000 nacidos. En Latinoamérica andan en 70, 90 por 100,000. En México la última tasa es 24 por 100,000, pero en Estados Unidos o en Europa tienen 9 por 100,000. Entonces esto nos sirve para saber cómo están nuestros servicios y cómo están nuestros hospitales. Es la forma de saberlo. Quisiera empezar diciéndoles que la mujer que se embaraza no solamente constituye en la medicina un binomio, es la única situación en la medicina en que el médico tiene dos pacientes simultáneamente. Tienen a la mamá y a su feto que está en desarrollo y que tenemos que vigilar a través del control prenatal para saber exactamente cómo está y tomar las medidas para cuando este feto nazca tanto prematuro como de término en las mejores condiciones posibles. Toda mujer que se embaraza tiene cambios fisiológicos en todo el organismo, desde el cerebro hasta los pies. Los cambios más importantes son en la esfera cardiovascular. El corazón, el sistema circulatorio, tiene cambios importantes porque se está adaptando al embarazo, pero también cambia el cerebro, los pulmones, el corazón, etcétera, etcétera. Por eso es que una mujer embarazada no es solo valorar cómo se desarrolla el embrión feto, sino la repercusión que éste tiene en todo el ecosistema. Y por eso es que ahora en la actualidad se habla no solamente de control prenatal, sino se habla de un control prenatal con enfoque de riesgo. Ninguna mujer está exenta cuando se embaraza de poder tener una complicación médica. No hay embarazo sin riesgo. Todos los embarazos implican un riesgo. La mujer joven y sana tiene un riesgo pequeño y una probabilidad baja. La mujer enferma y añosa incrementa este riesgo y esta probabilidad en función de sus condiciones particulares. Tenemos un esquema en el hospital que se ha propuesto y muchos hospitales lo han adoptado para recibir a una paciente obstétrica en las unidades de urgencia o de admisión y catalogarla si es una mujer de bajo riesgo o es una mujer de alto riesgo. Entonces, cuando al hospital llega una mujer y se valora, la mujer de alto riesgo se valora por el equipo que está en admisión o urgencias para decidir si esta paciente está estable y puede ir a piso o verse en una consulta externa, o bien tiene que ser ingresada al hospital o inclusive a la área de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque el alto riesgo implica el desarrollo de preeclampsia, la probabilidad de hemorragia masiva, sepsis, falla orgánica o una serie de condiciones que la pueden llevar a la muerte. Implica un diagnóstico desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista paraclínico. No basta con interrogarla, explorarla y revisarla, sino también hay que hacerle exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete o algunas pruebas funcionales para saber cómo está ella y cómo está el feto. Por ejemplo, hacemos un monitoreo ahí en el hospital con unos equipos de hemodinamia no invasiva, con ultrasonido portátil, signos vitales, gasometría, y todo esto lo integramos para hacer un diagnóstico. Y esto lo aplicamos tanto a la madre como al feto. Hacemos un monitoreo materno-fetal para decidir exactamente en qué condiciones están ambos. Y estas mujeres reciben un tratamiento que, dependiendo de sus condiciones, va a ampliarse y aplicar los tres aspectos fundamentales, que es el volumen circulante, los fármacos, que hay diversos dependiendo de lo que se trate, y el apoyo de órganos funcionales como pudiera ser la ventilación mecánica.
Estas mujeres son tributarias de un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, o de un manejo conservador o no conservador intervencionista, y hacernos cargos de la resolución obstétrica y del puerperio inmediato. A grosso modo, este es todo el esquema que se hace rutinariamente en un hospital para decir es una mujer de bajo riesgo o es una mujer de alto riesgo, y cuando este alto riesgo tiene o se asocia a una morbilidad extrema, que los datos clínicos y paraclínicos hablan de la alta posibilidad de complicaciones e inclusive de muerte, entra a la terapia intensiva para evitar que esto suceda. Entonces, de aquí nacen conceptos como emergencia obstétrica, que debe abarcar siempre el embarazo, el parto y el puerperio. Y es el estado que pone en peligro la vida de la mujer durante esta situación y el producto o los productos de la gestación, entendiendo que si es un embarazo múltiple, el riesgo se incrementa. Y requieren una atención inmediata desde el punto de vista médica o quirúrgica, y muchas pacientes requieren atención médica y quirúrgica simultáneamente por personal calificado adscrito a estos hospitales y que tenga una probada capacidad resolutiva para atender la patología de que se trate. Por eso es que hay en nuestro sistema de salud, hay primer nivel de atención que es consulta externa, hay un segundo nivel que tiene hospitalización de especialidades básicas, y hay un tercer nivel que son subespecialidades para atender pacientes complicados. Entonces, en esa distribución de los niveles de atención se atiende a toda la población del hospital. Estas entidades que pueden generar o convertirse en una emergencia obstétrica pueden ser en cualquier momento del embarazo o el puerperio, pueden algunas ser más prevalentes en la primera mitad o en la segunda mitad del embarazo, ahorita lo vamos a comentar, o pueden ser complicaciones después del evento obstétrico o quirúrgico, o patologías médicas u obstétricas agudas que coinciden. Por ejemplo, en cualquier momento del embarazo o el puerperio puede haber una paciente que desarrolle un hígado graso agudo del embarazo. Hacen una insuficiencia hepática muy característica que las puede llevar a la muerte. O pacientes que hacen tromboembolia venosa, por ejemplo, porque tienen insuficiencia venosa periférica, varices, y esta se incrementa la posibilidad de trombosis por efecto del embarazo, porque los factores hepatodependientes se hacen más evidentes, se sintetizan y tiene predisposición a la trombosis. Y esto la puede llevar a una trombosis pulmonar, y la mujer embarazada es la única que exhibe todas las trombosis pulmonares que conocemos en medicina. La clásica, que es la tromboembolia por células rojas, la tromboembolia por células malignas por una neoplasia, porque la paciente puede tener una neoplasia, una leucemia concomitante al embarazo, o porque desarrolle alguna otra patología. Puede desarrollar una tromboembolia grasa, la paciente se accidenta, tiene una fractura expuesta y esa es una tromboembolia grasa, o la cuarta, una tromboembolia por líquido amniótico, que ningún otro paciente más que la mujer embarazada lo hace. O puede ser un hipertiroidismo y llegar con una crisis hipertensiva o una crisis hipertiroidea o un coma mixedematoso o una tormenta tiroidea, etcétera, etcétera. O puede ser una paciente cardiópata, una comunicación interauricular, por ejemplo, que no estando embarazada no le da ningún problema, pero se embaraza y a mitad del embarazo el incremento en el volumen circulante y en el gasto cardíaco hace que esa cardiopatía se exprese y empiece a tener disnea, ortopnea o haga inclusive un edema agudo pulmonar. Y esto particularmente lo tenemos que ver en pacientes que tengan de la clasificación funcional 3 o 4, que son particularmente las que vigilamos. En la primera mitad del embarazo, la patología está concentrada en el aborto séptico o el embarazo ectópico, que lo vemos frecuentemente en el hospital. Hay mujer que tiene un embarazo ectópico, se le rompe el embarazo entre las 6 y las 7 semanas, hace un abdomen agudo, y si esto no se detecta
la paciente se puede morir. Hay pacientes que se han muerto en quirófano por choque hipovolémico, por un ectópico roto, que no se diagnostica o no se trata en ese momento. O una paciente con aborto séptico. Ahora que ustedes saben, los jóvenes, que si no desean un embarazo antes de 2 semanas pueden ir a una clínica de la Ciudad de México y les hacen un legrado. Idealmente debe ser un legrado por aspiración para minimizar el riesgo de un legrado instrumental. ¿Por qué? Porque esa paciente que se hizo un legrado puede infectarse, y de ser un aborto infectado, un aborto local, se puede convertir en un aborto séptico, que es una infección sistémica a donde hay falla orgánica múltiple y el paciente puede fallecer. Y está descrita en las publicaciones recientes. En la segunda mitad del embarazo, ¿qué es lo que más vemos en el hospital? Vemos preeclampsia severa, que puede o no estar complicada, con hemorragia cerebral, con síndrome de HELP, que es una microangiopatía, con una ruptura o un hematoma hepático, con el desarrollo de coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, eclampsia, o bien una paciente con una hemorragia obstétrica masiva por desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o por una placenta previa, que es común también, que lo vemos en los hospitales comúnmente. Las complicaciones posteriores al evento obstétrico son la hemorragia obstétrica, es la más frecuente. Puede ser por ruptura uterina, por atonía uterina, que es la número 1. Cuando la paciente sale de su parto o de su cesárea, debe pasar a la sala de recuperación y vigilarse. ¿Por qué? Porque puede el útero aflojarse, hacerse hipotonía uterina y sangrar 300, 400, 500 mililitros por minuto, y en 5 minutos esa paciente va a estar chocada porque ya perdió más del 40% del volumen circulante y sus mecanismos para mantenerla se pierden, y entonces choca, y si no actuamos rápidamente, esta paciente se va a morir. Y entonces todos estos, sepsis puerperal, una deciduomiometritis o una pelviperitonitis, una embolia de líquido amniótico, todo esto tenemos que estar preparados en el hospital. Primero saber de qué se trata, hacer un diagnóstico rápido y oportuno y un tratamiento, una intervención efectiva para evitar que esto suceda. Todo esto está englobado precisamente en este tema de morbilidad materna extrema, que no crean que es tan común. Todos los días, en las 3,000 unidades que hay en la República, en nuestro país, se atienden todos los días. Nada más para que tengan idea, nacen 2.4 millones de bebés cada año en nuestro hospital. Y de esas pacientes, de esos 2.4 millones, calculen que se complican por lo menos del 10 al 15%. ¿Sí? Y de esos van a ser un 20% de prematuros que van a tener grandes problemas. Entonces, patologías médicas u obstétricas que están relacionadas con el embarazo y que constituyen esta morbilidad materna extrema. La tormenta tiroidea que les mencionaba, que si no sabemos detectarla, la paciente se puede infartar o puede tener un infarto cerebral o un infarto pulmonar, porque llegan con taquicardias de 150 por minuto. Sí, llegan con hipertermia y llegan con un hipermetabolismo en el que hay que frenarles y hay que saber hacer el diagnóstico. O complicaciones agudas de la diabetes, como un coma hiperosmolar o un cetoacidótico, que no son infrecuentes. O pacientes que desarrollen pancreatitis. Ahí en el hospital tenemos una casuística grande de pancreatitis en el primero, segundo y tercer trimestre. Todas son secundaria enfermedad biliar. La vesícula enferma por lodo biliar o por cálculos biliares provoca pancreatitis, y si esa pancreatitis no se detecta y se maneja, esa paciente hace falla orgánica múltiple y se muere. El síndrome de fuga capilar, que lo describimos nosotros en los 90s como un imbalance entre las fuerzas de Starling. Starling
fue un autor inglés que hace más de 100 años, su trabajo de ingreso a la Academia de las Ciencias fue explicar el mecanismo de Starling, las fuerzas de Starling, cómo se mueven los líquidos en un capilar arterial y un capilar venoso, a donde interviene la presión hidrostática, la presión del corazón y la presión coloidosmótica, la presión que generan las proteínas. Ese equilibrio que hay en donde predomina la hidrostática en el capilar arterial y empuja el líquido hacia afuera, y en el extremo venoso predomina o se invierte la presión coloidosmótica y entonces el agua pasa del intersticio al capilar, es esencial, y aquí en la paciente embarazada se magnifica. Se magnifica porque se modifica la presión hidrostática y la coloidosmótica, y la podemos medir y saber por qué se edematiza, por qué hace ascitis, hace derrame pleural, pericárdico, edema cerebral, porque tiene fuga capilar. Entonces hay que controlar la presión hidrostática, hay que mejorar la presión coloidosmótica. La encefalopatía noxoisquémica de pacientes que hacen paro por múltiples razones, síndromes mieloproliferativos como la leucemia, hay pacientes que descubren que tienen leucemia porque se embarazan y les hacen una biometría, y en la biometría hay hiperleucocitosis, hay reacción leucemoide y hay formas jóvenes en la biometría, y entonces descubrimos que tienen leucemia, porque antes no se habían dado cuenta. O enfermedad trofoblástica. El trofoblasto, la célula que da origen a la placenta, que es de origen paterno, se puede convertir en una enfermedad que se llama mola hidatiforme, que es una degeneración hidrópica de la vellosidad corial, pero puede convertirse también en un cáncer que se llama coriocarcinoma. Y hay mujeres jóvenes que hemos visto en el hospital que se embarazan por primera vez, que ocultan el embarazo porque tuvieron relaciones y no le han dicho a los papás, y cuando llegan por sangrado al hospital o por compromiso respiratorio, vemos que tienen un coriocarcinoma de 2 meses de evolución, que tiene metástasis a pulmón y que no hay nada que hacer y se mueren en 2 meses, porque llegaron tardíamente a la quimioterapia. Entonces, cosas que no son irreales, que no son ficticias, que las van a ver en el internado o en el servicio social, y que hay que estar alerta para hacer un diagnóstico. O pacientes con percretismo. Ahora los nacimientos por cesárea son muy altos. En el sector salud, así para fines prácticos, la mitad de los nacimientos son por vía abdominal y la mitad por vía vaginal. Pero si van a los privados, vayan a ver al Interlomas de aquí de Lindavista, y van a ver que 8 de cada 10 nacimientos son por cesárea, no son por parto. Eso hace que, al haber mucha cicatriz en el útero por la cesárea, la placenta se pega normalmente en la cicatriz, y eso da una alteración en la inserción de la placenta que se llama percretismo. Y esto establece un alto riesgo de sangrado en el evento obstétrico, que si no se detecta y no hay un equipo para manejar a esta mujer, se va a morir por choque hemorrágico. Entonces, todo esto que les platico es lo que se llama morbilidad materna extrema. O sea, el hecho de que una mujer se embarace no garantiza que todo va a salir bien. Les repito que no hay embarazo sin riesgo. Puede ser que sea de bajo riesgo porque es joven y sana, o puede ser de alto riesgo porque tiene una comorbilidad, porque es añosa, o porque hay una complicación. Entonces, este concepto es que entre la salud y la enfermedad de una mujer embarazada puede evolucionar a una complicación severa, que es morbilidad, y esta complicación severa, en el mejor de los casos, la recupera, en algunos casos sobrevive pero queda con incapacidad, y hay mujeres que están con insuficiencia renal aguda, por ejemplo, y tienen que ir 2 veces a hemodiálisis porque perdieron la función renal. O hay pacientes que desarrollaron diabetes, o hay pacientes que manifestaron una cardiopatía o desarrollaron lupus.
Pero hay pacientes graves neurológicas que están paralizadas y que hubiera sido mejor que se hubieran muerto, ¿sí? Porque quedaron cuadriplégicas por alguna hemorragia cerebral o alguna lesión a nivel de columna o de médula. O la muerte que sucede en este país, por lo menos entre 500 y 600 mujeres se mueren al año, y antes se morían el doble, 1,200. Han ido disminuyendo en base a entender que la mujer embarazada hay que vigilarla intensamente por todo el equipo, que los hospitales deben estar preparados para enfrentar una emergencia obstétrica, y que todo aquel que se atreva a atender pacientes embarazadas debe estar preparado y debe estar correlacionado con servicios y con equipo médico para poderla atender. Que las parteras se la juegan y tienen mucha suerte, ¿sí? Pero que cuando una mujer obstétrica se complica, realmente si la complicación no se recupera rápidamente, no se resuelve rápidamente, la paciente fallece, una paciente joven y que previamente podía haber sido sana. Vean la casuística de nuestro país de los años 90 al 2016, que se cortó. Para el 2019, que estamos ahorita, de 34 bajamos a 28 y a 24 en el Seguro Social. Vean que la tendencia en la muerte materna es francamente hacia abajo. Realmente los esfuerzos de todas las instituciones, de todo el equipo de salud, se ven reflejadas en esta estadística. En el 90 teníamos una tasa de 90 por 100,000 y vean que para el 2019 tenemos 24 por 100,000. Esto es trabajo de muchas instituciones, de muchos personajes y de todo el equipo de salud. Vean en una casuística un poquito más reciente de la Secretaría de Salud cómo se ha impactado sobre todo en lo que es la muerte. La muerte materna en los hospitales la dividimos en directa o indirecta. La muerte directa es la que, como su nombre lo dice, está directamente relacionada con el hecho de que se haya embarazado. Si no se hubiera embarazado, esa paciente no se hubiera muerto. Y es los datos, los estados hipertensivos, como la preeclampsia, que 9 de cada 10 estados hipertensivos corresponden a preeclampsia, la hemorragia, que puede ser una hemorragia por un aborto, un ectópico o un desprendimiento de placenta, o una cesárea que se complica, se desgarran las arterias uterinas y acaban con un choque hemorrágico en el quirófano. O la sepsis, que también la sepsis es importante. Estas tres causas, hemorragia, hipertensión y sepsis, es lo que ha matado históricamente a las mujeres que se embarazan. Desde que tenemos idea médica, las mujeres se siguen muriendo de la misma causa. Hoy por hoy, en este día, seguramente están muriendo algunas mujeres en diferentes partes del hospital y obedecen a estas tres causas. Son causas directas. Estas causas, como lo refleja la estadística, han ido disminuyendo en nuestro país gracias a múltiples esfuerzos, pero a un esfuerzo principal, que es la integración de equipos de respuesta rápida, que se conocen como equipos Mater, en los hospitales. Están organizados para que en el turno matutino, vespertino, nocturno y fines de semana, los médicos que integran esa plantilla del hospital se organizan para que si llega una emergencia se active el código Mater, que puede ser una alarma sonora, o un chat ahora, porque es muy fácil decir, hay en urgencias una paciente con una emergencia, y entonces el equipo Mater va a urgencias a darle apoyo a esta paciente. Estos equipos de respuesta rápida, que no tienen mucho, tienen 9 años la primera publicación, y yo tuve el gusto de hacer la primera publicación del equipo Mater en la Revista Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva del 2009, hace exactamente 10 años, salió la primera publicación, quien tenga interés lo vea. Y estos equipos son los que han funcionado y por eso la respuesta es más rápida, es multidisciplinaria y ha hecho que la muerte materna indirecta vaya disminuyendo. También la muerte materna indirecta, es decir,
la comorbilidad, la paciente diabética, nefrópata, cardiópata, con lupus, que se embaraza, porque a pesar de todo se quieren embarazar y quieren correr el riesgo, pues también impacta en la muerte, porque hay mujeres con leucemia que no se les da el tratamiento adecuado por el mismo embarazo y sucumben o tienen ya una leucemia avanzada, por decir algo. Pero hemos visto cáncer de piel, de huesos, de cerebro, de todos los tipos de cánceres durante el embarazo, y eso las puede llevar a la muerte. Entonces, ya habíamos dicho el concepto de emergencia obstétrica, y algo que nace y que da origen precisamente a los equipos de respuesta rápida es un concepto, y es un concepto americano, la falla para reconocer, decían los gringos, de manera temprana el deterioro de la condición clínica de un paciente que lo pone en peligro de muerte. Y ellos le llamaban falla para rescatar. Si yo estoy en un hospital y no me doy cuenta que un paciente se deteriora y no lo apoyo rápidamente, pues es un paciente que se puede morir. Y esto aplicado a obstetricia dio origen precisamente al concepto de equipos de respuesta rápida. Esta falla para reconocer no implica negligencia o falta de profesionalismo, como a veces se cataloga. Puede ser la explicación que a veces es una pobre experiencia del personal de salud. ¿Por qué? Porque a veces entran gentes jóvenes, recién egresados de la residencia, y no tienen la suficiente experiencia, no se dan cuenta, y esto es inherente a los seres humanos. El error en los seres humanos es algo fisiológico, pero tenemos que minimizar esos errores. La otra es que a veces la sobrecarga de trabajo impide reconocer tempranamente el deterioro y consecuentemente responder de forma integral. Esto es la base de la creación de estos equipos de respuesta rápida, que en obstetricia le llamamos mater, de maternidad, pero las instituciones, como son celosas, unas le ponen código rojo, otras Artemisa, otros ERI, pero el concepto es el mismo, es código mater o equipos de respuesta rápida. Y para que fuera fácilmente identificable, para que el equipo que está en admisión, la enfermera, el pasante, el interno o el médico adscrito, reconozca que es una emergencia obstétrica, propusimos que es en base a los 5 signos clínicos que universalmente se conocen en todos lados, que es la taquicardia. Ningún paciente va a estar taquicárdico nada más de por sí. Desde un bebé hasta un anciano, si le medimos la frecuencia cardíaca, pues deberá tener una frecuencia de acuerdo a su edad. El bebé tiene 100 o 120 y el anciano tendrá 60, pero cada uno tendrá parámetros para que nos guíen. La taquipnea igual el trabajo respiratorio. No incrementamos el trabajo respiratorio nada más porque sí, debe haber alguna causa que lo esté condicionando. La hipotensión arterial, o en caso de preeclampsia, la hipertensión arterial. La desaturación, que es un valor importante porque no nos desaturamos nada más porque sí. Por eso ahí saturamos, cuestan 500 pesos, que todos debemos tener hasta en nuestra casa. Porque todos respiramos a una atmósfera de presión y respiramos al 21% de oxígeno. Pero ese 21% nos mantiene un nivel de oxígeno en sangre que nos permite hacer un intercambio a nivel alveolo capilar y mantener nuestras funciones, y que se refleja en el saturómetro. Lo que está reflejando el saturómetro es que el contenido de hemoglobina en los eritrocitos es suficiente para saturar el oxígeno arriba del 90%. ¿Cómo nos damos cuenta que un bebé o una mujer embarazada, en este caso, tiene una emergencia obstétrica? Por eso se llaman signos vitales, porque están relacionados con la vitalidad, con la vida, ¿sí? Si los signos vitales se alteran, este paciente tiene algo, y eso es lo que tenemos que investigar rápidamente. Entonces, la desaturación habla del porcentaje de oxígeno que está saturando la hemoglobina, ¿sí? Los eritrocitos tienen 1.34 gramos de hemoglobina promedio, cuando tenemos un promedio de hemoglobina normal.
pero esto es suficiente para que el grupo prostético que esté en hemoglobina sature las moléculas de oxígeno a más del 90%. Y esto nos damos cuenta con un aparatito muy sencillo que nos traduce aquí a nivel capilar en los vasitos y en los eritrocitos que están circulando en el dedo, cómo está mi saturación general. Y el último es el sensorio, ¿sí? Si nosotros razonablemente estamos obnubilados, desorientados en tiempo, lugar o esfera, o estamos semi-inconscientes o inconscientes, pues obviamente nuestro cerebro está mal y tenemos que investigar por qué. Entonces el nivel de conciencia es importante, interrogar a un paciente, preguntarle su nombre, en qué lugar está, si sabe en qué la fecha, etcétera, cosas comunes, nos permite saber si ese paciente neurológicamente está íntegro o no. Por supuesto, si está inconsciente, está focalizado o lateralizado, pues es otra cosa, ¿no? Pero el solo nivel de conciencia, a menos que esté borracho o esté drogado, que le hayamos puesto un diazepam, pues no nos va a contestar. Pero razonablemente el nivel de conciencia les traduce en automático cómo está el sistema nervioso de ese paciente. Entonces, en el 2010, se publicó en la revista de Medicina Crítica y Terapia Intensiva equipo de respuesta rápida en obstetricia crítica como MATER. Y era el ABC, que a mí se me ocurrió para que fuera muy fácil, es identificar con los signos que es una emergencia, tratarla apoyado en las guías de práctica y trasladar a este paciente a terapia, a urgencias, a un quirófano, a una sala de labor, dependiendo de lo que se trate, para darle el manejo. Y como todos los procesos, retroalimentarlo. En el hospital se registran todos los códigos MATER que hay en el mes y se revisa cómo les fue para ver si se manejaron bien, si se diagnosticó oportunamente y finalmente cómo le fue a ella y al bebé. Y esto lo hacemos rutinariamente. Este póster lo hizo una de nuestras pacientes, diseñadora gráfica, que entendió cuál era el concepto, y vean el perfil de la mujer rodeado por el equipo multidisciplinario que le da apoyo. En el 2013 la Secretaría de Salud sacó el lineamiento técnico. Para quien tenga curiosidad lo pueden bajar en internet, se meten a la página de la Secretaría y lo pueden bajar para que lo tengan. Entonces, hemodinámicamente les decía yo que la paciente embarazada, el cambio más importante que tiene es en su sistema cardiovascular, ¿sí? El corazón se tiene que adaptar a la condición de estar embarazada, porque desde las primeras semanas, 10, 12 semanas, empieza a incrementar el volumen circulante. Al aumentar el volumen circulante, y que puede ser hasta de un 50% más, tiene que incrementar la frecuencia y consecuentemente el gasto cardíaco. Y entonces el mecanismo que compensa esto son las resistencias vasculares. Las resistencias se abaten en la mujer embarazada, está vasodilatada porque tiene efecto de moléculas que se sintetizan en la placenta, como la progesterona, el óxido nítrico y la prostaciclina I2. Estas moléculas hacen que las resistencias disminuyan, ¿sí? Y esto compensa el incremento en volumen y en gasto cardíaco. Si esto no existiera, todas harían hipertensión. Y entonces todo esto depende de una placenta funcional y normal. Si la placenta se enferma porque hace preeclampsia, porque se desprende, porque hace una mola, porque se infecta la placenta disfunciona y entonces va a tener repercusión hemodinámica la mamá y el feto, porque la placenta asegura una circulación de la mamá hacia el feto y si esta placenta se altera va a tener repercusión fetal. Pero aquí lo importante es que la presión arterial media, que todos los días la tomamos y que sacamos la relación entre la sístole y la diástole para sacar la media, que es la que nos sirve para ver cómo está la presión de perfusión, depende de estas tres variables. Si yo en el hospital solo manejo a mi paciente con el esfingomanómetro o con el monitor y solo me guío de la presión sistólica, diastólica y la media, estoy manejando a mi paciente a ciegas, ¿sí? Si ahora con la tecnología actual
yo puedo medir las variables de las cuales depende la presión, pues yo puedo manipular farmacológicamente y entonces controlar adecuadamente la presión de este paciente, ya sea que esté hipotenso o que esté hipertenso, pero manipulo farmacológicamente el volumen. Si le falta volumen, le pongo volumen en cantidad y calidad. Si le sobra volumen, pues le saco volumen. Manipulo el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco no se optimiza con volumen, pues le pongo un inotrópico y mejor optimizo el gasto. Y las resistencias también las puedo manipular. Si a pesar de optimizar gasto y volumen, no tengo unas resistencias adecuadas para mantener una presión de perfusión de 60 a 65 milímetros de mercurio que me asegure función renal, hepática, cerebral, etcétera, pues le pongo aminas y mantengo una presión de perfusión. Entonces yo puedo manipular todo esto para mantenerlo a través de hemodinamia no invasiva. Antes lo hacíamos en forma muy drástica con la prueba de Max Harry-Weil. Retábamos al corazón con volumen y medíamos la PVC. Esto ya es historia. Ahora hablamos de hemodinamia no invasiva. Sacamos el índice de Briones, que es la relación entre presión colodesmótica y presión arterial media, y calculo esta presión colodesmótica con esta ecuación de Pappenheimer, que es muy sencilla, con proteínas totales y con 3 factores que son constantes para ver si esta paciente tiene un imbalance entre presión colodesmótica y presión arterial, fuerzas de Starling. Y hago un protocolo que yo le llamé Toluca porque en ese entonces estaba en Toluca, pero es un tratamiento organizado con lineamientos que utiliza criterios adecuados. Ahora le llamé Toluca HGM y se conoce como ABCD. Es manejar volumen en cantidad y calidad, antihipertensivos o aminas, si fuera un caso de sepsis, proteger órganos blancos y optimizar el gasto cardíaco, que es algo muy importante en el paciente crítico. Como ejemplo les hablo de las hemorragias, por ejemplo, que es la morbilidad de todos los días en los hospitales. La hemorragia en el embarazo puede ser desde el aborto hasta la ruptura uterina, pues se subieron al abdomen con un Christeller y le rompieron el útero. Y sucede, hoy por hoy sucede, a pesar de que se dice en todos los foros, se habla de eso. O en el puerperio, que es la causa más común, la hipotonía o la atonía uterina. O el acretismo placentario, la placenta no se desprende, está adherida normalmente, y entonces aunque la estén jalando, mejor le van a invertir el útero que se desprenda la placenta. Entonces habrá que meterla a un quirófano y hacerle una histerectomía para que deje de sangrar y no se deteriore. ¿Por qué? Porque el sangrado masivo y un útero embarazado, al principio del embarazo, tiene 100 mililitros por minuto de flujo útero-placentario. Pero un útero al final del embarazo tiene 600 mililitros por minuto. Entonces una mujer que en la sala de partos con la placenta retenida sigue sangrando o hace hipotonía uterina, que es lo más común, le está sangrando entre 500 y 600 mililitros por minuto. El volumen circulante lo calculamos por el peso. Una paciente embarazada, el 9% de su peso corresponde a volumen circulante. Una mujer de 70 kilos, ¿cuánto tiene volumen circulante? 9 por 7. ¿Cuánto? Bueno, entonces cuando pierde el 40% de ese volumen, imagínense que tiene 6.300 mililitros de volumen, pero está perdiendo 600 mililitros por minuto. Si no le cerramos la llave y no actuamos rápidamente, en 10 minutos, en 5 minutos, ya perdió la mitad del volumen, ya está chocada, en 5 minutos. ¿Sí? Entonces tenemos que actuar rápido. ¿Por qué? Porque la pérdida aguda de volumen, 150 mililitros por minuto, que es lo que se estima, en lo que se conceptúa como hemorragia masiva, 150 mililitros por minuto, la lleva a choque hipovolémico. Primero tenemos hipovolemia leve, luego severa y luego nos chocamos. ¿Sí? Y
ese choque hipovolémico también nos lleva a otra complicación, que es la coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque la coagulación, así como se dispara el mecanismo de la coagulación, se dispara el mecanismo de la fibrinolisis. Cuando esto es simultáneo, coagulación y fibrinolisis, el paciente hace CID. Pero además lo hemodiluimos porque le pasamos puro cristaloide y lo depletamos porque lo dejamos que sangrara 10 minutos sangrando. Entonces el fibrinógeno, los hepatodependientes, el calcio están depletados. Si no se los reponemos rápidamente, aunque la tengamos con volumen adecuado, la paciente va a tener sangrado por hemodilución o por coagulopatía. Y entonces no vamos a parar el sangrado. Por eso esto lo tenemos que aprender y hacer simultáneamente. Y vean todas las maniobras que se describen, desde el masaje uterino, el balón de Bakri, que lo van a ver en los hospitales, se mete al útero para llenarlo de agua y comprimir el útero. La técnica B de Lynch, que es una aplicatura del útero. La ligadura de arterias tubarias, de hipogástricas, la embolización, la compresión tipo Miculix para el sangrado venoso, o bien la histerectomía, o como aprendimos en el hospital, ligadura o clampeo de aorta en forma temporal para poder cohibir un sangrado y poder terminar una histerectomía. Todo esto lo tiene que aprender el médico que está en el hospital entrenándose para atender partos, porque un parto, un legrado se puede complicar, o una cesárea, o una histerectomía, y tiene que aprender a hacer todo esto. Esta paciente con sangrado, vean, todo esto hay que hacerlo simultáneamente, medidas quirúrgicas y medidas médicas. Poner fármacos que provocan la contracción del útero, y hay 4 grupos. Los oxitóxicos y la carbetocina, que comparten los mismos receptores, las prostaglandinas, la ergonovina, o bien el calcio. Todo esto hay que hacerlo rápido, porque el calcio, aparte de que favorece la contracción, es factor 4 de la coagulación. Si esta paciente ha sangrado en forma masiva, ya ha hecho andar su mecanismo de fibrinolisis. Entonces hay que ponerle tempranamente un antifibrinolítico como el ácido tranexámico o el aminocaproico. Y hay que reponerle todos los factores de coagulación que perdió, porque no solamente al sangrar pierde eritrocitos, pierde factores de coagulación, pierde plasma, pierde calcio, pierde plaquetas, y todo eso hay que reponerlo. No basta con pasarle eritrocitos que nos mande el banco de sangre, hay que pasarle plasma, crioprecipitados, o idealmente, para que sea más rápido, hay que pasarle complejo protrombínico o fibrinógeno, que ya están liofilizados y que lo pasamos rápidamente en grandes cantidades. Todo esto hay que hacerlo simultáneamente. Entonces, el médico y el equipo médico tiene que actuar quirúrgicamente, actuar con los fármacos apropiados en el momento adecuado y saber tratar la coagulación anormalmente, porque son los 3 aspectos que llevan a la muerte a un paciente. La otra es la sepsis. Hay una campaña de sepsis que ha comandado la Organización Mundial de la Salud y que habla de que cualquier foco infeccioso en una mujer embarazada o puérpera que haga que desarrolle falla orgánica múltiple es sepsis, ¿sí? Entonces, cuando vemos una infección, hay que pensar que esta paciente puede estar séptica y hay que buscar disfunciones orgánicas. Y al revés, si yo veo en terapia una paciente con disfunción orgánica, tengo que pensar que puede ser sepsis. Por eso es que las acciones en la terapia, en medicina intensiva, las catalogamos como primarias, que detección y reanimación neurológica, respiratoria y hemodinámica, porque es lo que mantiene vivo al paciente y además en buenas condiciones. Y en forma secundaria, ver cómo está la función renal, hepática, hematológica, infecciosa y metabólica, para dar el apoyo que este paciente requiere. Por eso hacemos monitoreo desde hace muchos años transcraneal, con un Doppler transcraneal, para ver cómo están las arterias del polígono de Willis y monitorear a este paciente en la cabecera
de la terapia intensiva y poder tomar decisiones objetivas. Y vean todo lo que interviene en el flujo sanguíneo cerebral, desde la posición, el decúbito supino y los cambios, y comparativamente cómo valoramos pacientes normales o pacientes con preeclampsia para saber en este espectro hemodinámico cómo está la circulación cerebral. También nos valemos del nivel de conciencia, como les había dicho. Evaluamos los pares craneales, la evaluación motora y el patrón respiratorio como lo más importante desde el punto de vista neurológico. ¿Por qué? Porque lo que conecta los hemisferios cerebrales con el resto, que es la columna, pues es el mesencéfalo, que es el tallo cerebral. Pero en el tallo cerebral están precisamente el núcleo de las principales funciones. Todos los 12 pares craneales están en el tallo cerebral. Por eso vemos la respuesta de los ojos, la respuesta del aparato del equilibrio, el movimiento de la cabeza, la respuesta de las pupilas, porque lo que estamos viendo son reflejos de tallo cerebral para ver la integridad que este paciente tiene. Nos valemos desde la visión del fondo de ojo, que es la única ventana fisiológica que tenemos. Si ustedes con un oftalmoscopio ven el fondo de ojo, lo que están viendo es precisamente la emergencia de los vasitos arteriales a través de la mácula, y se pueden dar ideas si hay edema, si hay hemorragia, o si hubiera, y en un momento dado, abastocráneo hipertensivo en el paciente. Los auxiliares pues son todos los neuroimagen, entre ellos destacamos la flujometría cerebral como un procedimiento de vanguardia y que ya se usa. El nivel de conciencia valorado a través de la escala de Glasgow. El monitoreo hemodinámico, que ya hablamos de él, a través de hemodinamia no invasiva. Y tenemos equipos como esta hemodinamia mínimamente invasiva, que se conoce como el vigileo, que hay que canular una vena central, como la subclavia, y una arteria periférica, conectarla al equipo y entonces hacer un monitoreo hemodinámico de este paciente. O bien lo más reciente, que es el monitoreo no invasivo, como la bioimpedancia torácica o la ultrasonografía, que es tan sencillo esto que lo podemos hacer en la consulta externa o en la sala de terapia intensiva. Secundariamente, ver cómo está la función renal a través del gasto renal. Tenemos que valorar filtración glomerular y depuración. Primero saber si el paciente orina o no, y luego ver si está concentrando la función tubular a través de creatinina, electrolitos séricos y algunas otras, la osmolaridad sérica y urinaria como un criterio de función renal. La función hepática, valorada por el laboratorio con todas las pruebas que conocen, aminotransferasas, bilirrubinas, proteínas, colesterol, tiempo de protrombina. La función hematológica, valorando todas las pruebas de función, tanto la biometría como las pruebas de coagulación clásicas, las pruebas de fibrinolisis como el dímero D, y en la actualidad la propuesta es utilizar equipos o pruebas visoelásticas como el Rotem para ver en forma dinámica cómo está la coagulación de ese paciente. Ya a ustedes les va a tocar cuando estén en los hospitales, seguramente esto ya va a ser común, que lo vean, que son pruebas dinámicas que se hacen en la cabecera del paciente, en el quirófano, en la terapia, en urgencias, y en ese momento podemos saber cómo está la coagulación del paciente. Y las pruebas como el frotis de sangre periférica, que son de gran utilidad para valorar la función celular de estas pacientes. Recordar que el hueco pélvico es un hueco anatómicamente complejo, que debemos que recordar la anatomía básica y cómo actuar para minimizar el sangrado en estas pacientes con las diferentes técnicas que hay. Saber que en nuestro país, si ustedes se meten en forma gratuita a las revistas mexicanas, a las revistas nacionales, pueden bajar los artículos y hay el uso de tromboelastografía, la hemorragia crítica, las alternativas que hay en medicina
transfusional, las guías de práctica clínica, esto que publicaron en Guanajuato, el refrigerador de la hemorragia obstétrica, es un artículo interesante que los alerta a cómo prepararse y qué elementos tener en el hospital para sacar adelante estas pacientes. Desde el punto de vista infeccioso, por supuesto que la respuesta inflamatoria sistémica sigue siendo importante, pero si esto lo aunamos a la falla orgánica, entonces hablamos ahora de sepsis. Y una sepsis, un paciente con sepsis es un paciente grave con morbilidad extrema que se puede morir. Entonces todo esto lo aprendemos a valorar. Los criterios de Rivers, el doctor Rivers, que siguen siendo válidos porque está demostrado que mientras más temprano diagnostique una sepsis y le dé manejo intensivo, este paciente tiene mayor posibilidades de sobrevida. Y vean cómo a lo largo de la historia, en las grandes guerras, hemos aprendido cosas interesantes. El choque hipovolémico que se manejaba desde la Primera Guerra Mundial, todos los soldados se morían en la Primera Guerra Mundial de choque hipovolémico porque no había más que soluciones precarias para tratarlos. El grupo sanguíneo y el RH se conocieron en 1940. Entonces en la Primera Guerra no se transfundía a los gentes y se morían. Para la Segunda Guerra Mundial en los 40, los soldados ya no se mueren de choque hipovolémico, pero ahora desarrollan la segunda gran falla, que es la falla renal aguda. Un paciente chocado desarrolla falla renal aguda y entonces en la Segunda Guerra Mundial se aprenden a diagnosticar la falla renal aguda. La primera publicación es una publicación inglesa de 1941 y es la primera publicación de insuficiencia renal aguda, antes ni se conocía. Entonces los pacientes de entonces para acá hemos aprendido a manejar la diálisis como apoyo. En los 70s se desarrolla, antes se desarrolla lo que es la falla pulmonar. En la guerra de Vietnam se desarrolla una tercera falla que se conoce en los soldados, que es el pulmón de Danach o el pulmón de choque o el pulmón blanco que se llama, porque los soldados de los hospitales de guerra ya no se mueren de hipovolemia o de falla renal aguda, ahora desarrollan insuficiencia respiratoria aguda y de eso se mueren. Y entonces a partir de Vietnam empieza a desarrollarse mucho lo que es la ventilación mecánica y ahora tenemos equipos de ventilación mecánica muy sofisticados para evitar que un paciente se muera, ¿sí? La descripción del CIRPA es de 1967, hace 2 años cumplió 50 años la primera descripción del síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Después aparece en la guerra del Golfo la falla orgánica múltiple, o sea, hemos aprendido de los médicos militares, de los hospitales de guerra, las grandes insuficiencias y hemos aprendido a cómo irlos abordando. La terapia intensiva tiene gran similitud con los hospitales de guerra porque un soldado que está en el frente pues está expuesto a todo lo que le puede pasar a un paciente grave que ahorita ahí afuera lo atropellan y llega aquí frente a la Cruz Verde policontundido. ¿Y a dónde creen que va a ir? Pues a la terapia intensiva. Y en la terapia hay que ver cómo está el cerebro, el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón, para darle el apoyo que ese paciente requiera y evitar hasta donde sea posible que se muera. Entonces, todo esto ha sido evolución de la historia de la medicina en sus últimos años y ahora vivimos una época muy diferente. En 1950 un paciente con fiebre tifoidea se moría, porque solo había 2 antibióticos para esa época. Ahorita, un paciente con sepsis, con falla orgánica múltiple puede sobrevivir gracias precisamente a toda la farmacología y a todo el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, metabólicamente, ahora sabemos que la glucosa no es tan inocua como creíamos, ¿sí? Arriba de 150 miligramos por decilitro, la glucosa se torna tóxica, así como el oxígeno arriba de 60% es tóxico, también la glucosa. Entonces también tenemos que controlar la hiperglicemia del paciente
y lo controlamos a través de gasometría para saber cómo está el equilibrio ácido-base, cómo oxigena, cómo ventila y cómo perfunde. Y todo esto lo sabemos con una gasometría. Desde la ecuación clásica de Henderson y Hasselbalch, que les daba dolor de cabeza aquí en bioquímica, pero es la explicación matemática de por qué tenemos un pH de 7,4, a expensas de un componente metabólico y de un componente respiratorio, y cómo el riñón y cómo el pulmón son aparatos que están íntimamente relacionados para mantener el equilibrio ácido-base, mantener el bicarbonato, la reserva de bicarbonato de sodio que todos necesitamos para mantener, ¿sí?, con función renal y con función respiratoria. Si un paciente en terapia ahorita tiene insuficiencia renal aguda y falla respiratoria aguda, está jodido, porque sus mecanismos compensatorios ya los perdió. Y entonces, si el intensivista que está manejando la función renal y el ventilador mecánico no lo sabe hacer, ese paciente se va a morir. Hay que saberlo manejar para compensar precisamente todo esto. Pero además, como se trata de un feto, como se trata de un binomio, no solamente tenemos a la paciente críticamente enferma, porque tuvo eclampsia, convulsionó 3 veces antes de llegar y trae edema cerebral importante y la tuve que intubar para asegurarle ventilación. Entonces, ¿ese feto cómo está? Entonces tenemos que monitorear al feto de esa mujer que está con ventilación por edema agudo cerebral. Y entonces tengo que saber cómo está este feto desde el punto de vista hemodinámico. Y entonces por eso le puedo con flujometría Doppler ver cómo está la arteria uterina y ver si esta arteria uterina está dilatada normalmente de acuerdo a la edad gestacional que tiene y si está respondiendo a lo que le estoy haciendo. Esta arteria uterina cambia en el primero, segundo y tercer trimestre y cambia de acuerdo a la patología que tiene. Entonces el espectro que me da la flujometría Doppler me permite saber cómo está. Y lo puedo hacer también en la arteria umbilical y finalmente lo puedo hacer también en la arteria cerebral media. ¿Para qué? Para entender que esta arteria umbilical que está conectando la placenta con el feto es la que está asegurando una perfusión adecuada. Y esto es totalmente factible a través de flujometría Doppler que tengo al alcance. Si yo veo que los flujos se mantienen bien, pero veo que este flujo se empieza a hacer anormal porque tiene un flujo reverso, en la diástole este feto está en malas condiciones y si no lo saco se va a morir. Entonces es la tecnología que me permite tomar decisiones críticas, decisiones vitales y minimizar la incertidumbre. Y entonces la arteria cerebral media que acabamos de ver, o sea, yo en el cerebro del feto también busco la cerebral media y también veo cómo está la flujometría para ver si ese cerebro fetal está haciendo los mecanismos de adaptación que se requieren para que no se muera. ¿Por qué? Porque depende de una hemodinamia a nivel global para mantener una oxigenación normal o que se vaya a la hipoxia y sobrevenga la muerte de este feto. Todo esto en la disfunción uteroplacentaria también me permite tomar medidas adecuadas. Finalmente el término, ya con esto voy a terminar, propuesto por este autor en 1991 de Near Miss en inglés, es lo que hace alusión a toda la morbilidad materna extrema. Entonces, como ven, una mujer que se embaraza es una bomba de tiempo, que se puede complicar en cualquier momento y que por eso hay que vigilarla en un control prenatal adecuado, tanto clínico como paraclínico y con todos los auxiliares que tenemos ahora. Hay, según la OMS, 3 criterios para considerar en un hospital una morbilidad severa. Pueden ser los criterios clínicos, los criterios de laboratorio o los criterios terapéuticos. Esto se meten a la OMS, ponen Near Miss o morbilidad materna extrema OMS y ahí les va a sacar todo lo que hay. Pero a grosso modo es lo que les he platicado en estos minutos. Entonces, en el análisis de casos de morbilidad materna extrema, pues nosotros hacemos una recopilación de aspectos clínicos, paraclínicos o terapéuticos. Hacemos un análisis de esto para ver
qué acciones tenemos que tomar con respecto a esta paciente. Y la conclusión es que lo importante de esto es recordar que si yo diagnostico tempranamente morbilidad en una paciente o veo que es vulnerable y que esta paciente puede evolucionar a complicaciones y tomo las medidas, voy a prevenir o a evitar que esta mujer inclusive se pueda morir. Uno de estos criterios es precisamente el código Mater, equipo de respuesta rápida, para identificar, tratar y trasladar a esta paciente a situaciones. Estas son fotos de la terapia, diversas dinámicas que hay de lo que se hace. Quien esté interesado, este libro es de Editorial Marín, se llama Equipo de Respuesta Rápida en Urgencia Obstétrica. Este libro de muerte materna en México lo sacó la Academia Nacional de Medicina. Quien esté interesado lo puede ir a pedir a la Academia y se lo regalan. Y este es un libro reciente que editó la Universidad de Medicina Crítica en Obstetricia, porque es un campo novedoso en la actualidad, ¿no? Ahí, aunque no lo crean, hace 60 años, ahí estaba. Muy bien. Gracias. Bueno, pues le agradecemos al doctor Briones. Gracias, doctor. Aquí de nosotros, gracias a usted, doctor. Gracias. Y a ustedes también, porque participan.